Hola, mi nombre es Gabriela Santizo, soy la jefa de la unidad de micología del Hospital Muñiz y profesora de microbiología de la Facultad de Medicina de la USAL. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de cuál es el aporte del laboratorio de micología en cuanto al diagnóstico de las infecciones fúngicas en pacientes VIH. Para poder ponernos en tema, vamos a hablar que las micosis en general para su estudio se van a dividir en micosis superficiales, micosis profundas localizadas o micosis por implantación o micosis subcutáneas, micosis sistémicas endémicas y micosis en huéspedes inmunocomprometidos. Vamos a ver que este tipo de pacientes pueden padecer cualquiera de estos tipos de micosis, con lo cual el laboratorio de micología debe estar atento a poder realizar el diagnóstico de todas ellas. El diagnóstico micológico fundamentalmente lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Los métodos convencionales, que en general son el gold estándar, que es la visualización de los hongos en el examen directo y la obtención del hongo en el cultivo. Y todo un montón de métodos que no están basados en el cultivo, en la observación microscópica, pero que realmente son de una gran ayuda tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de las infecciones fúngicas. Dentro de ellos están todo lo que se realiza como diagnóstico inmunológico, detección de ácidos nucleicos y también otros como detección, por ejemplo, de metabolitos. Todos tienen, por supuesto, ventajas y desventajas que ahora vamos a ir enumerando a lo largo de toda esta charla. Dentro de los métodos convencionales, el examen directo realmente es una herramienta muy importante en la micología y vamos a ver que es rápido, es de bajo costo. ¿Por qué? Porque solo se requiere como material descartable un portaobjetos y un cubreobjetos y en algunos casos colorantes para poder realizar coloraciones en estos materiales. Y como infraestructura requiere lo que les mencioné y un microscopio. Permite identificar estructuras y en muchos casos hacer diagnóstico de certeza cuando vemos, por ejemplo, como vemos en las fotos de acá abajo, una levadura multibrotante que va a ser de paracoccidioides, o vemos cuerpos fumagoides que nos vamos a indicar que estamos en presencia de una cromoblastomicosis. Vamos a ver que por eso es tan importante el examen directo. Incluso es muy importante para la valoración de la muestra, para ver si esa muestra es una muestra realmente interesante, si es una muestra que es jerarquizable o si no tiene ningún valor. Y luego para poder jerarquizar también los hallazgos que tenemos en los cultivos. Cuando uno aísla hongos que son ambientales, pero en general pueden producir en algunos casos micosis oportunistas, es importante la visualización de los mismos en el examen directo para poder realmente jerarquizar ese hallazgo y poder diferenciarlo de una contaminación ambiental, por ejemplo. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, requiere personal entrenado para poder hacer esta visualización, no permite la identificación, no discrimina por lo que les dije antes, colonización de contaminación y también conlleva un riesgo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una muestra biológica en fresco, con lo cual tenemos que tener todas las precauciones de todas las cuestiones de bioseguridad para poder manipular esa muestra. En cuanto al cultivo, es de bajo costo porque vamos a utilizar en general medios de cultivo que no son costosos. Los medios básicos que se usan en micología realmente no son costosos. No requiere una infraestructura compleja. Sí vamos a requerir, por ejemplo, actualmente de una cabina de seguridad biológica, que si bien no es una infraestructura compleja, sí es una infraestructura costosa. Permite identificar el agente causal, permite realizar pruebas de sensibilidad y en general va a ser el gold estándar poder realizar tanto la visualización como el aislamiento del hongo en el cultivo. Y es muy importante esto que les digo del cultivo porque cada vez más se tiende a realizar y a enfatizar los métodos rápidos, pero que nos dejaría, nos comenzaríamos a hacer micología sin hongos y nos quedaríamos sin los hongos para realizar, por ejemplo, identificaciones, para realizar secuenciación, poder ver si existen estudios, poder realizar estudios taxonómicos, poder realizar estudios epidemiológicos, pruebas de sensibilidad y ver hacia dónde va la sensibilidad de los aislamientos.
Por supuesto requiere personal entrenado, es más lento porque los hongos son lentos para crecer, algunos hongos lepidoliformes pueden crecer en 24 a 48 horas, algunos hongos filamentosos como por ejemplo los mucorales también tienen un crecimiento rápido, pero la mayoría de ellos nosotros no podemos dar un cultivo por negativo antes de los 15 a 20 días, con lo cual esto es lento frente a algunas patologías que requieren de un diagnóstico más rápido. Y por supuesto el riesgo de manipular tanto materiales biológicos como el resultado de estos cultivos. Dentro de los métodos no basados en la observación microscópica ni en cultivos tenemos la detección de anticuerpos, la detección de antígenos y metabolitos y la detección de ADN con todas las pruebas de biología molecular. Dentro de estos métodos no basados en cultivo y en observación, ¿qué es lo que nos permite? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Permiten un diagnóstico precoz, instaurar un tratamiento anticipado, tienen en su mayoría buena sensibilidad y especificidad y cada vez más se van mejorando y vamos teniendo nuevos métodos que realmente aumentan sensibilidad y especificidad y los resultados son rápidos, tan rápidos a veces como 30 minutos. ¿Son costosos? Sí, en algunos casos son costosos, pero bueno, siempre tenemos que evaluar lo que es costo-beneficio. Son costosos porque algunos métodos rápidos que surgieron en los últimos años, todavía tienen un costo alto. No permite, como les dije antes, aislar el agente causal, no permiten hacer pruebas de sensibilidad y lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre deben validarse. Todo método nuevo que uno esté introduciendo dentro del laboratorio se debe validar, sobre todo si estamos hablando de métodos moleculares y métodos in-house, que son lo que se llaman RUO, que deben validarse siempre para los pacientes y las muestras que uno está utilizando. Para el diagnóstico siempre hay que tener en cuenta el tipo de paciente, la localización de las lesiones, los datos epidemiológicos y las enfermedades de base. En este caso, hoy nos vamos a centrar sobre todo en lo que es las enfermedades o las infecciones fúngicas que más frecuentemente se asocian al paciente infectado por VIH. Pero nosotros podemos ir desde infecciones por cándida, otras levaduras, dermatofisias, malacesiosis, esporotricosis, misetomas y cromoblastomicosis dentro de las infecciones fúngicas por implantación, la criptococosis, mucormicosis, neumocistosis, aspergilosis, feo y alifomicosis, las sistémicas endémicas como histoplasmosis, paracoccidiomicosis, coccidiomicosis, blastomicosis, talaromicosis y emergomicosis. Hoy nos vamos a puntualizar el diagnóstico de criptococosis, neumocistosis e histoplasmosis. Bueno, cuando hay una sospecha de micosis siempre hay una tríada que tenemos que tener en cuenta, que es la interacción entre el micólogo, el médico y el paciente, en donde nosotros tenemos que saber qué interrogantes nos vamos a plantear siempre, cuáles son las muestras más adecuadas, qué tipo de estudios micológicos se pueden hacer para esa muestra, para el diagnóstico presuntivo y para ese paciente. El médico siempre tiene que saber, o sea, establecer los posibles diagnósticos diferenciales con una anamnesis del paciente, estudios por imágenes, estudios complementarios, que siempre en interacción con el micólogo lo que hace es facilitar este diagnóstico y poder llegar a un diagnóstico de certeza de una forma más eficiente. El paciente tenemos que evaluar en él todos sus signos, síntomas, lesiones clínicas, todo eso es importante y tenemos que estar en todo en conjunto para poder hacer la mejor interpretación de los resultados que obtenemos. Una breve mención a las micosis superficiales, que en el caso de los pacientes que ocupan, las micosis superficiales, ¿qué es lo que hacemos? En general siempre exámenes directos con hidróxido de potasio 40%, cultivo, se hace la identificación y la interpretación de los resultados. En nuestro laboratorio no tenemos todavía instaurada ninguna prueba molecular, existen en el mercado pruebas moleculares para dermatofisias, pero actualmente nosotros no las tenemos y realmente costo-beneficio todavía no son rentables para que uno pueda realizar este tipo de pruebas en el laboratorio y obtener beneficios en realidad en el diagnóstico. Por eso seguimos con los métodos convencionales, que son los exámenes directos y el cultivo. En cuanto a definiciones de dermatofitosis, son aquellas causadas por hongos parásitos de la queratina, que son los llamados dermatofitos, que excepcionalmente pueden invadir tejidos profundos y hemos tenido algunos casos de pseudomicetoma por dermatofitos.
Estas dermatomicosis son afecciones producidas por el parasitismo fúngico en las estructuras córneas de la piel y sus faneras, que son pelos y uñas, y también están las pilonodosis, que son las concreciones en el pelo. Dentro de las dermatofitosis tenemos las tinias capitis corporis, pedis, cruris, barbae y unguium, y dentro de las dermatomicosis tenemos las candidiasis superficiales, malacesiosis y la tinia negra. Dentro de las pilonodosis, piedra blanca y piedra negra. Las que vamos a ver que más afectan a los pacientes de este grupo de pacientes son en general las dermatofitosis, que vamos a ver que tiene una presentación clínica que es a veces bastante particular. En general lo que se ve son dermatofisias extensas, como las que vemos acá en las fotos, que en general en otro tipo de pacientes no se ven. Estas dermatofisias extensas que llaman mucho la atención, que bueno, merecen su diagnóstico, tienen también diagnósticos, establecen diagnósticos diferenciales con otras patologías, pero siempre para llegar al diagnóstico de certeza va a ser una toma de muestra por raspado de estas lesiones para obtener escamas, luego la visualización con el óxido de potasio al 40% y el cultivo. Bueno, luego de haber realizado esa breve reseña y repaso de lo que son las micosis superficiales en este tipo de pacientes, vamos a ver que vamos a centrarnos en, como les dije, tres micosis puntualmente, que es dentro de las sistémicas endémicas la histoplasmosis, y dentro de las micosis en huéspedes inmunocomprometidos la criptococosis y la neumocistosis. ¿Cuáles son las muestras que nosotros podemos manipular y que podemos recibir en laboratorio para hacer el diagnóstico? Muestras del aparato respiratorio, muestras de sangre y en general todo tipo de muestras que podamos estudiar para hacer un estudio microbiológico. Dentro de las muestras del aparato respiratorio, ¿por qué las separamos así? Porque hay algunos estudios que solo se pueden hacer en muestras de aparato respiratorio y de sangre y no en todo el resto del tipo de muestras, como son en general los métodos que vamos a ver como complementarios. Dentro de las muestras respiratorias, bueno, todos sabemos que es puto, lado broncoalveolar, aspirado traqueal, aspirado nasal, secreciones o biopsia de senos paranasales, biopsias. Y siempre le vamos a hacer los exámenes directos, tanto en fresco como con coloraciones, y las coloraciones que usamos en micología son el Giemsa, el Grocot y el blanco de calcoflúor. El blanco de calcoflúor es un colorante industrial que lo que hace es que cuando se pone en contacto con la quitina en la pared de los hongos, fluoresce. Entonces vamos a ver una coloración fluorescencia, pero no es una inmunofluorescencia, es una coloración directa. También hacemos siempre rutina sin Nielsen y Kinshu. ¿Por qué? Porque existen, en la mayoría de las patologías debemos hacer el diagnóstico diferencial con la TBC, entonces rutinariamente le hacemos estas coloraciones. Los cultivos siempre se hacen a 2 temperaturas y luego se hace la identificación tanto micro como macromorfológica. Dentro de lo que podemos hacer como métodos complementarios en las muestras de aparato respiratorio, por ejemplo, búsqueda de Pneumocystis jirovesi, de Aspergillus, de Histoplasma, de Cryptococcus por PCR. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos puesta a punto la PCR para Pneumocystis jirovesi, tanto una nested PCR como una real time. También se puede hacer ELISA para detección de antígeno galactomanano de Aspergillus, pruebas de identificación molecular, identificación de los aislamientos por Malditov y prueba de sensibilidad antifúngica de estos aislamientos. Dentro de la muestra de sangre se puede utilizar sangre entera para hemocultivos, que lo que nosotros lo hacemos como metodología es la lisicentrifugación, que para los hongos filamentosos es la de elección, y en este caso que vamos a hablar de histoplasmosis, para el histoplasma la metodología de elección es la lisicentrifugación. Los métodos de hemocultivo automatizados funcionan muy bien para los hongos levaduriformes, pero no así para la lisicentrifugación, como les acabo de mencionar. También se pueden realizar estudios de punta de catéter, de punción de aspiración de médula ósea, muestras de suero, sangre entera para estudios moleculares. Y dentro de los métodos complementarios se pueden hacer las pruebas serológicas para detección de anticuerpos, tanto inmunodifusión como contra inmunotraforesis, que vamos a ver que no van a tener un gran rendimiento en este tipo de pacientes inmunosuprimidos, porque la búsqueda de anticuerpos realmente no es la muestra, la determinación de elección para hacer el diagnóstico, pero sí, por ejemplo, la detección de antígeno polisacárido capsular de Cryptococcus. Es realmente un método rápido que es una inmunocromatografía o por látex, que realmente trajo grandes beneficios para el diagnóstico de la criptococosis en este tipo de pacientes.
También pruebas de diagnóstico e identificación molecular, como por ejemplo la PCR en sangre entera para detección de histoplasma. Nosotros realizamos una nested PCR en este caso. También se hacen identificación de aislamientos por Manditov y prueba de sensibilidad a partir de los hallazgos que se obtienen en muestras. Todo el otro tipo de muestras son todas las muestras que se usan para microbiología, como biopsias, punciones de nódulos de materiales purulentos, líquidos cefalorraquídeos de orina, escarificaciones cutáneas mucosas, que en todos ellos vamos a hacer exámenes directos cultivo. También se puede hacer histopatología. En el líquido cefalorraquídeo también se pueden hacer otros métodos, como por ejemplo detección de antígeno de Cryptococcus, que es muy, muy importante, como les dije. En orina, por ejemplo, se hace la detección de antígeno galactomanano de histoplasma. Como ven, todas las muestras son realmente muy importantes y siempre tenemos que tener en cuenta cuál es la sospecha diagnóstica para poder indicar el mejor estudio, el más adecuado, y poder llegar de una manera certera al diagnóstico. Las escarificaciones cutáneas mucosas, porque para nosotros son realmente una gran herramienta diagnóstica, que es la escarificación de la lesión cutánea, el citodiagnóstico de SANC, cutánea o mucosa, en donde le hacemos rutinariamente una coloración de GEMSA, pero también se podría hacer, de acuerdo a la sospecha clínica, se puede hacer un examen en fresco, porque, por ejemplo, si se sospecha de una lesión mucosa, una paracoxidomicosis, uno podría ver las levaduras multibrotantes en un examen en fresco de este tipo de lesiones. En el caso de las escarificaciones cutáneas, cuando nosotros sospechamos en un paciente, en general en los pacientes VIH positivos, lo que vamos a buscar sobre todo es en estas coloraciones el histoplasma, pero también podemos llegar a ver Cryptococcus. En el examen en GEMSA se pueden ver. También podemos ver, ya no hablando de hongos, sino otro tipo de patologías, se pueden ver sincicios virales. También se pueden ver células acantoríticas. Como ven, la escarificación cutánea mucosa es muy útil. Y si el material es abundante, uno a partir de allí podría reservar una parte para cultivos, y también se podría hacer una PCR, por ejemplo, para la búsqueda de histoplasma, cuando esas escarificaciones son negativas en la visualización. Como les dije, la detección de anticuerpos se usan como metodología la inmunodifusión y la contrainmunoelectroforesis. Es muy útil en micosis crónica como la aspergilosis, también en el diagnóstico y seguimiento de micosis sistémicas endémicas, en infecciones fúngicas ocasionadas por hongos ambientales o de la biota normal pueden producir anticuerpos, como por ejemplo en el caso de Cándida. Dan información de algunas micosis profundas y localizadas, y dan información sobre todo de una micosis activa. En este tipo de pacientes, por la veces la imposibilidad por su inmunocompromiso de formar anticuerpos, no es un método de elección para hacer diagnóstico, aunque lo realizamos rutinariamente y realmente es de gran utilidad. Como les dije, se puede hacer inmunodifusión o contrainmunoelectroforesis. La inmunodifusión tiene un gran valor en micosis sistémicas endémicas, tiene gran sensibilidad, gran especificidad y una buena sensibilidad. Y como les mencioné, menor valor en huéspedes inmunocomprometidos. La contrainmunoelectroforesis es otra metodología que empleamos, que es una inmunodifusión a la cual se le aplica para realizarla un campo eléctrico. Lo que hace es aumentar la sensibilidad. La utilidad es semejante que la inmunodifusión, y va a dar mejor en formas localizadas con menor concentración de anticuerpos, por este tema de que tiene una mayor sensibilidad. En cuanto a las estrategias diagnósticas referidas a la detección de antígenos y metabolitos circulantes, nosotros contamos con el antígeno galactomanano de Aspergillus, que se puede detectar tanto en BAL como en suero. Para eso está validado el kit diagnóstico que empleamos. También antígeno galactomanano de histoplasma en orina y antígeno polisacárido capsular de Cryptococcus. Estos dos últimos realmente de mucha utilidad en el grupo de pacientes que hoy nos ocupan. En cuanto al beta-glucano, antígeno manano de Cándida, estas son detecciones que no están disponibles en nuestro país.
Los antígenos circulantes son de gran utilidad en los huéspedes inmunocomprometidos porque van a ver que no dependen ya de la respuesta inmune. No es lo mismo que tengan que generar anticuerpos para detectarlo, sino que estamos directamente detectando el hongo. Entonces se pueden hacer muestras como suero, líquido cefalorraquídeo, bala y orina, como les mencioné antes, en distintas enfermedades como criptococosis, aspergilosis invasora, histoplasmosis. La técnica es la aglutinación de partículas de látex en la inmunocromatografía y el ELISA, para que están disponibles en general para todos. O sea, en cuanto al antígeno de cripto, se puede hacer por aglutinación de partículas de látex o inmunocromatografía. En cuanto al antígeno galactomanano aspergillus, se puede hacer por ELISA o por inmunocromatografía, y para histoplasma lo mismo, ELISA e inmunocromatografía. ¿Qué tiene de beneficio la inmunocromatografía? Es la más rápida de todas las técnicas. Puede ir entre entre 30 minutos y una hora, y tiene una gran sensibilidad. Así que realmente es muy útil. Brindan todos resultados cualitativos, en algunos casos se pueden ser cuantitativos, como por ejemplo el caso de la ELISA, o semicuantitativos cuando se hacen diluciones seriadas del suero, por ejemplo, para hacerlo en el caso de suero de líquido cefalorraquídeo, cuando detectamos por el antígeno de Cryptococcus, se puede hacer con diluciones seriadas del suero de líquido cefalorraquídeo y así tener algo semicuantitativo. En cuanto a la detección de ADN, existen dos grandes ramas. Una para el uso en el diagnóstico, como puede ser, por ejemplo, la detección de ADN panfúngica, la detección de Pneumocystis jirovesi, de histoplasma, algunas multiplex para detectar, por ejemplo, histoplasma, Cryptococcus, Pneumocystis y TBC en la misma muestra respiratoria, o detección de Aspergillus. En cuanto a epidemiología y tipificación, es muy importante para poder diferenciar complejos de especies, para hacer genotipificación, por ejemplo en el caso de Cryptococcus, y por último la secuenciación es la que nos da la identificación a nivel de especie en algunos géneros en donde es imposible llegar de otra manera a hacer la identificación. Por ejemplo, si hablamos de Sporotrix, si no se hace con secuenciación no podemos llegar a saber qué es Sporotrix, si es brasiliensis, si es censo estricto. Realmente tenemos que llegar a secuenciación. Ese es uno de los ejemplos. Ahora, para comprender un poco mejor cómo usamos, cómo disponemos de esta metodología, qué uso hacemos, les voy a presentar algún caso clínico. En el primer caso clínico es un paciente de género masculino de 41 años de edad que nació en Tordera. Esto pertenece a Lomas de Zamora, al conurbano bonaerense, el primer cordón del conurbano bonaerense. Niega viajes fuera de... En cuanto al motivo de internación, el paciente se presenta con fiebre, disnea de clase funcional 3-4, tiene una pérdida de peso, por lo que comenta el paciente, de 20 kilos en los últimos 4 meses. Es tabaquista de 20 cigarrillos día desde los 15 años y comenta que tuvo un herpes zóster en 2015. Se plantea hacer un VAL y pasa a asistencia respiratoria mecánica. Aquí vemos las imágenes. En cuanto a las solicitudes que se realizan, se le hace una rutina de bioquímica clínica, se le solicita una serología para VIH y en la unidad de micología recibimos una muestra de esputo, hemocultivo, y también se le pide detección de anticuerpos para histoplasma, para paracoccidioides. Y entre los datos complementarios vemos que no está recibiendo tratamiento antirretroviral. En cuanto a los resultados que se reciben, tiene un hematocrito de 25%, con una hemoglobina baja de 6,9 gramos de decilitro, glóbulos blancos también de 2.500 al recuento, las plaquetas también disminuidas, una eritro aumentada, 86 milímetros en la primera hora, una glucemia normal, una creatinina de 0,86, urea normal, una albúmina también baja, y dentro de las determinaciones serológicas vemos una BDRL no reactiva, un IgG para hepatitis B y hepatitis C no reactivas, y el primer índice de HIV es reactivo con una carga viral de 523.688 copias por mililitro y un recuento de linfocitos CD4 positivos de 42 células por microlitro. Estos realmente son
resultados que un poco determinan cómo seguimos estudiando a este paciente. Como estábamos en época de pandemia, se le hace la detección de genoma de SARS-CoV-2 en VAL, una PCR en tiempo real fue no detectable. Se hace también PCR para influenza A, B, virus esencial respiratorio, todo no detectable, y todo el resto de virus respiratorios, metapneumovirus, adeno, para influenza 1, 2 y 3, 4, rinovirus, enterovirus, todo no detectable. Se realiza un examen micológico de VAL con la rutina que nosotros realizamos, examen directo en fresco, examen directo con correlación de 100 Nielsen, GEMSA y GROCOT, como les expliqué antes. Se hace cultivo y detección de ADN de neumocitis girovesi, que se hace de rutina a todos los lavados broncoalveolares y pacientes inmunosuprimidos. Y en ese momento se hizo una nested PCR, el gen blanco estudiado fue el ITS. Acá vemos los exámenes directos de este paciente y llama la atención. En la imagen de la derecha van a ver unas levaduras pequeñas, muy delicadas, y en la imagen de la izquierda se ven un entramado de tipo panal de abeja. Entonces nos planteamos, ¿hay un único diagnóstico? ¿Una histoplasmosis diseminada asociada al SIDA? Por esas levaduras pequeñas que vemos y por la sintomatología del paciente en imágenes en la radiología. Y acá vemos la coloración de GEMSA que observamos en este mismo paciente. Es la misma foto, la de la derecha con más aproximación y con lupa. Se ve la presencia de levaduras compatibles intracelulares, compatibles con histoplasma, y esa imagen en panal de abeja que les comenté, se ven los ascos con ascosporos característicos del neumocitis. Como vemos acá en este paciente, dos infecciones fúngicas coexisten en este paciente inmunosuprimido que tiene una carga viral de HIV, como les dije antes, y un recuento de CD4 bajo, y tenía un hemograma con todos los parámetros también bajos. Acá vemos del mismo paciente, en la imagen de la derecha redondeada, las levaduras compatibles con histoplasma, y en la imagen de la izquierda se ven muy bien, también redondeadas, las imágenes de los ascos con los ascosporos en su interior, que son característicos de neumocitis. Acá vemos en la coloración de GROCOT también la imagen de múltiples levaduras compatibles con histoplasma, y también algunas imágenes de ascos de característicos de neumocitis. Como ven acá, se vio tanto en el fresco como en la coloración de GEMSA como en el GROCOT, se confirma esta patología. Acá vemos lo que desarrolló en el cultivo, en la imagen de la izquierda, levaduras, y en la imagen de la derecha, la fase filamentosa, la de la izquierda es a 37 grados, la de la derecha 28, y esto es Histoplasma capsulatum, es un hongo dimorfo, por eso a dos temperaturas, es un hongo termodimorfo, a 37 grados vemos la fase levaduriforme, fase parasitaria, de 28 grados la fase filamentosa o saprofítica, y así hacemos el diagnóstico de histoplasma. Acá podemos ver la evolución del paciente está en RM, vemos a los 7 días de tratamiento y a los 12 días de tratamiento cómo evoluciona este paciente. Vemos acá la LDH, que también es un marcador importante, vemos que parte de 800 y va disminuyendo esa LDH, parte de 854 llega a una, unidades internacionales por mililitro, llega a 280. En cuanto a la serología de histoplasma, para este paciente fue negativo. Yo acá les muestro las fotos de una inmunoinfusión positiva para que vean cómo dan las bandas de precipitación, pero en este caso el paciente fue negativo. Se hizo el antígeno por inmunocromatografía para el antígeno encapsulado de Cryptococcus, que fue negativo, y el antígeno urinario de histoplasma dio 40 nanogramos por mililitro, lo que significa que es positivo. Un poco a modo de revisión de las distintas metodologías que tenemos para hacer el diagnóstico de histoplasmosis, disponemos de la detección de antígeno, de la detección por nested PCR de ADN en sangre entera,
el cultivo de sangre por centrifugación, la detección de anticuerpos, y vamos a ver que el periodo que tarda cada uno, esa es la gran diferencia que se marca. El que se hace y tenemos el resultado disponible más rápidamente es la detección de antígeno de histoplasma, el antígeno galactomannan histoplasma. Más o menos tardaría lo mismo que realizar la detección de anticuerpos o la detección de ADN, pero vemos que la detección, el cultivo en sangre en general nunca es positiva ante los 10-12 días, que es lo que tarda en crecer este hongo. Con lo cual, poder disponer de estos métodos, que los podemos tener realmente con mucho menor tiempo, dentro, o sea, de las primeras 24 o 48 horas uno podría disponer de estos resultados, sobre todo del antígeno, no así de anticuerpos o en este PCR que tardan un poco más. En el caso de la PCR hay que hacer un aislamiento del ADN y luego se hacen 2 ciclos, por eso es una PCR unidad, 2 ciclos de PCR y luego correr un gel para visualizar las bandas. Esto demora más tiempo. El cultivo de sangre, como les dije, un mínimo de 10-12 días y los anticuerpos también un mínimo de 72 horas. Entonces, como ven, para tener idea de cuáles son los tiempos que tienen cada uno de estos estudios. Pero la sumatoria de todos ellos realmente nos lleva a un 100% de sensibilidad. Este es un trabajo que hicimos para evaluar el ELISA de antígeno urinario de histoplasma en comparación con el resto de las metodologías diagnósticas de las cuales disponemos. Bueno, si vamos a hablar ahora del diagnóstico de neumocistosis, que es el otro diagnóstico al cual arribamos en este paciente. El diagnóstico puede ser presuntivo por la clínica, las imágenes, la epidemiología y algunos hallazgos bioquímicos y de laboratorio, como podría ser realizar el beta-glucano, del cual no disponemos en nuestro país, o la LDH, como les mostré yo antes en esa curva, y sino diagnóstico de certeza por la histopatología, la observación microscópica, como les mostré. Como sabemos, el Pneumocystis jirovesi es un hongo que no se obtiene su desarrollo in vitro, solo podemos realizar la visualización por diferentes técnicas y coloraciones, como les mostré. Se puede ver en fresco, se puede ver con coloraciones que ahora les voy a mostrar. La observación microscópica de las que les hablé, se pueden ver las ascosporas características en Niggemsa, los ascos con ascosporas en Niggemsa, en el Grocott esos ascos, porque el Grocott colorea la pared, o sea, se une a quitina y colorea la pared de los hongos. Se ve el exudado espumoso característico en panal de abeja en el fresco, y también se puede hacer coloración con blanco de calcofluor o azul de tolidina, que vamos a ver siempre los ascos. Nosotros lo que hacemos en la unidad es la coloración de Giemsa, el Grocott y el examen en fresco. En cuanto a la calidad de la muestra que necesitamos para hacer un diagnóstico de neumocistosis, vamos a ver que vamos desde el lavado orofaringeo hasta la biopsia pulmonar, aumenta la calidad de la muestra. Sin llegar a algo tan cruento como una biopsia pulmonar, el lavado bronquioliar es la muestra de elección para hacer el diagnóstico de neumocistosis. También acá ven que existe el lavado orofaringeo, el esputo expectorado o el esputo inducido, pero realmente tiene mucho menor rendimiento, sobre todo para las técnicas de visualización con coloraciones. Si son técnicas moleculares, se puede aumentar un poco la sensibilidad aún con esas muestras, pero la muestra de elección, por el tipo de patología que produce, el tipo de invasión que produce el neumocistis, es el lavado broncoalveolar. Bueno, acá algunos resultados del hospital de 653 lavados broncoalveolares a los cuales se le hizo PCR adenidada y considerando el verdadero positivo como el examen directo. Vamos a ver que si se enfrenta a la PCR tiene una sensibilidad del 91,7%, una especificidad del 88,8%, un valor predictivo positivo del 54,6%, pero tiene muy alto valor predictivo negativo del 99,6%. Si consideramos el verdadero positivo, el examen directo o la clínica, vemos que aumentan un poquito la especificidad y el valor predictivo positivo, disminuye la sensibilidad y disminuye también un poquito el valor predictivo negativo. Vemos que el valor predictivo negativo es realmente de gran valor en esta técnica. En cuanto a la especificidad y el valor predictivo positivo, vemos que, como les mencioné antes, van a variar si considero como verdadero positivo el examen directo o la clínica.
Estos valores van a estar afectados por la gran cantidad de falsos positivos. También hicimos un trabajo para evaluar una PCR nidada, que es la que hacemos ordinariamente, con contrastarla contra una PCR en tiempo real en el diagnóstico de neumocitosis pulmonar. Actualmente estamos ya mutando de la PCR nidada y estableciéndonos en hacer la PCR en tiempo real. El objetivo era evaluar el desempeño respecto al examen directo y describir la concordancia entre estos métodos. Y vamos a ver que la Nesta PCR tuvo una sensibilidad mayor, una especificidad casi igual, un valor predictivo positivo semejante, un valor predictivo negativo también muy bueno, valores respecto del examen directo, considerando el valor como verdadero positivo del examen directo. Es importante que en resultados discordantes el examen directo tiene una sensibilidad menor al 90% y puede verse afectado por el tratamiento empírico. O sea que cuando nosotros tenemos un resultado discordante, también puede ser por esto, porque un tratamiento empírico puede disminuir la sensibilidad del examen directo, porque va a haber una menor carga fúngica, entonces es más difícil poder visualizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? PCR anidada o PCR en tiempo real. La PCR anidada es más lenta, es artesanal, es más económica. La PCR en tiempo real es más rápida, es IVD, o sea, está validada, es más costosa, aunque actualmente los costos disminuyeron y estamos bastante cercanos entre una y otra, por eso nosotros hemos optado por realizar la PCR en tiempo real. Seguimos con el paciente. Este paciente en hemocultivos automatizados se hallan en 2 de 2 muestras un Proteus mirabilis, inicia tratamiento encima y vemos que el paciente luego se le aísla en hemocultivo y retrocultivo en el Helicobacter baumannii multiresistente, solo sensible a colistin, y el paciente fallece. Para mostrar un poco nuestra casuística, acá vemos el número de casos por año que tenemos esto fue hasta mitad del año, hasta julio del año 2023, el número de casos de histoplasmosis por año. Vemos que en los últimos años se mantiene bastante constante y el arribo del diagnóstico por detección de antígeno urinario realmente mejoró mucho el diagnóstico de esta infección. Acá vemos algunos datos. ¿Cuál fue la primera muestra que permitió el diagnóstico de histoplasmosis? Y vamos a ver que entre el año 2004 y 2019, la primera muestra que permitía el diagnóstico en su mayoría era la escarificación, seguida por el hemocultivo. Pero vemos que desde la incorporación entre el año 2020 y 2023, tras la incorporación de el antígeno urinario, vemos que la escarificación como primer muestra, o sea, no es que pierde sensibilidad, si nosotros hacemos las dos cosas, va a ser positiva seguramente también la escarificación. Pero acá lo que se evaluó, cuál era la primera muestra positiva para ese paciente, vemos que el antígeno urinario en un 31% de los casos comenzó a ser la primera muestra positiva y disminuyó muchísimo el hemocultivo, por esto que yo les digo de los tiempos. El tiempo del hemocultivo es mucho más lento que el tiempo del antígeno urinario y si el paciente no tiene lesiones cutáneas no se puede hacer escarificación, con lo cual no podemos contar con esa estrategia diagnóstica. Entonces vamos a ver que en la comparación lo que dio significativo fue la escarificación y el hemocultivo entre estos dos estos dos grupos de pacientes en cuanto al tiempo, 2004-2019, 2020-2023, que fue antes y después de la incorporación de la detección de antígeno urinario. Bueno, ahora vamos a hablar de la criptococosis como el otro tema que nos ocupa hoy. Bueno, la criptococosis causa el 19% de la mortalidad relacionada con el SIDA en todo el mundo, algunos números para tener en cuenta, con aproximadamente 152.000 casos de meningitis criptococócica y 112.000 muertes anuales por criptococos asociados al VIH. Como ven, los números siguen siendo muy importantes, pero sabemos que la meningitis va precedida de una antigenemia criptococócica asintomática, en donde los pacientes todavía no presentan síntomas de meningitis, pero tienen antígeno criptococócico en sangre. Entonces, la detección de esta antígena Cryptococcus en sangre realmente es una medida para realizar muy importante. Y las personas que tienen el antígeno positivo en sangre tienen un alto riesgo de meningitis y de muerte en semanas o meses.
El periodo de antigenemia previo a los síntomas de meningitis es una ventana crucial para hacer un tamizaje y prevenir esta enfermedad criptococócica invasiva. Entonces, el tamizaje para detección de antígeno de Cryptococcus en sangre realmente es una acción muy importante que podemos realizar a modo de identificar y tratar a los pacientes con un antifúngico preventivo eficaz, tal como se recomiendan en las guías de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a las metodologías disponibles para realizar la detección de antígeno polisacárido capsular de Cryptococcus, tenemos diferentes metodologías como inmunocromatografía, aglutinación de partículas de látex, y dentro de la inmunocromatografía tenemos algunas que son semi-cuantitativas que todavía no están disponibles en nuestro país. Entonces, vamos a ver que tiene mayor de 90% de sensibilidad y especificidad, se pueden detectar tanto en suero como en orina y líquido cefalorraquídeo. Hay gran experiencia en la realización de estas técnicas. Nosotros en el hospital contamos tanto con la aglutinación de partículas de látex, que lo utilizamos para hacer la cuantificación, y el lateral flow o inmunocromatografía, que lo utilizamos para realizar el tamizaje en todos los pacientes que se asisten en el hospital con menos de 200 CD4, se hace el tamizaje con esta inmunocromatografía. En cuanto a la titulación, como les mencioné, nosotros lo hacemos con látex. Ahora ya se estaría mudando del látex al lateral flow, porque posiblemente se deje ya de fabricar el látex y todo se muda al lateral flow, que es una técnica más sencilla y más rápida, aunque todavía es un poco más costosa. Los títulos todavía no son comparables, hay una diferencia entre 1,25 a 5 veces más alto en el lateral flow porque es más sensible que el látex. Por eso, bueno, uno tiene que ir haciendo sus propias pruebas para poder mudar de una a otra metodología. En los títulos de antígeno por monocromatografía, el título de antígeno en plasma de 1,80 hay una probabilidad extremadamente baja de meningitis. En los títulos mayores de 1 en 100, la probabilidad de afectación del líquido cefalorraquídeo aumenta, y los títulos de mayores de 1 en 1000 hay compromiso meningio. Acá les dejo la cita bibliográfica en donde habla de esto, y nosotros hemos hecho también nuestra propia experiencia en la unidad de micología. En cuanto al diagnóstico de criptococosis entre el año 2015 y 2022, vamos a ver en la línea naranja es la detección en líquido cefalorraquídeo, y la línea azul es la detección por inmunocromatografía, que ven que desde el año 2015 hasta la actualidad aumentó muchísimo la cantidad porque hemos puesto en marcha este tamizaje en todos los pacientes. Entonces ven que a partir del año 2018 aumenta mucho el número de detecciones por inmunocromatografía, lo que hace que el diagnóstico se pueda realizar en forma anticipada. También se hizo el diagnóstico de criptococosis por escarificación, por hemocultivos, por líquido cítico, por detección en BAL, en ganglio y en PAMO. Como ven, son múltiples los lugares donde puede aislarse Cryptococcus, pero acá vemos que los dos principales metodologías con las que contamos es la detección por inmunocromatografía en suero para hacer el tamizaje, y tanto el cultivo como la detección por métodos de detección de antígeno en líquido cefalorraquídeo. Por último, a modo de conclusión y para recordar, los estudios micológicos se pueden hacer en distintos materiales biológicos, como les mostré al principio, con suma de distintas técnicas para aumentar la eficiencia diagnóstica. En todo lo que estudios micológicos, podemos hacer estudios micológicos que sean, como les conté, convencionales, que son el cultivo y los exámenes directos, y métodos no basados en cultivo ni observación microscópica, que son todo lo que les comenté de detección de antígenos, de metabolitos, de anticuerpos y detección de ADN, diferentes materiales biológicos. El hemocultivo, el método de elección en micología es la lisocentrifugación. Recordemos que los hongos levedoriformes también se pueden obtener su desarrollo muy bien, con muy buen rendimiento en los métodos automatizados. La detección de anticuerpos específicos tiene una baja sensibilidad en SIDA y tiene un alto valor cuando da positivo. La detección de antígeno urinario galactomanano histoplasma está disponible por el método de ELISA y se deben juntar muestras para que sea costo efectivo.
También se está poniendo a punto una inmunocromatografía que realmente va a ser muy útil en el caso de el histoplasma. En el caso de Cryptococcus está muchísimo más estudiado y tenemos gran experiencia y está muy instaurado la realización incluso del tamizaje para detección de antígeno polisacárido capsular de Cryptococcus en suero con realmente muy buenos resultados. En cuanto a los estudios moleculares, PCR para detección de neumocitis girovesi en VAL, tanto por Nested como por real time, y PCR anidada para detección de histoplasma en sangre entera. Bueno, muchas gracias por su atención. Acá están nuestros medios de comunicación, les dejo ahí anotado. Cualquier consulta que quieran hacer, estoy a su disposición. Muchas gracias.